Bueno, antes de comenzar con el práctico de aula de equilibrio químico, bueno, ahí Mónica les va a hablar de unos problemitas que hemos tenido, sobre todo con algunos correos. Así que, Moni. Sí, Sebastián, dame 2 minutos que estaba terminando de acomodar. Perfecto. Ningún problema. No, ahora estoy. Ahora me prendo la cámara. Estoy un poco despeinada, pero bueno. Quería nombrar, en el caso de las entregas, que no pude descargar un trabajo que subió Florencia Martínez. No sé si está presente. Me parece que no. Hola, profe. Sí. No te vi. Sí, profe, tuve un problema cuando lo quería subir porque me decía que era que superaba el máximo, digamos, que era más pesado de lo que se podía. Entonces lo que hice fue comprimirlo para poder subirlo. Sí, pero vos sabés que parece que lo guarda en un, digamos, en un formato que a mí no me lo deja, digamos, yo lo descargo, voy a la carpeta de descarga y cuando lo quiero abrir no se puede. encuentra, claro, el soft para abrirlo. Entonces, sí, quiero entender que ha sido un problema. Vieron que la plataforma fue, la cambiaron, ¿sí? La migraron, o sea, tiene toda una interfaz nueva. Bueno, quiero entender que hay un tema de que siguen trabajando y que ha habido un error, porque también otra compañera me lo mandó por mail. Y bueno, lo ideal es cargarlo al campus, eso sería lo ideal. Entonces, aparentemente había un error momentáneo y ella dice que superaba el tamaño. Algo que Profe, a mí me pasó lo mismo y tuve que intentar varias veces hasta que el archivo no sé cómo quedó más chico que lo que pedía. Sí, el tema es que acepta hasta 10 megas. Profe, a mí me aparecían 2. No, pero ahí decía 2 megas. 2 megas. Bueno, entonces ya lo vamos a modificar. ¿Y el práctico se lo puedo mandar por mail o intento nuevamente mandarlo? No, el campus ya está cerrado. Mandarlo por mail. En tu caso, que vos lo has cargado y ha sido un tema, digamos, va a ser considerado como entregado en tiempo y forma, ¿sí? Así bueno, que sí, lo vas a tener que mandar por mail. Yo no sé si ustedes han trabajado con, no sé con qué resoluciones de la imagen. Por ahí está bueno creo que se llama Cam Scanner, que les hace un solo archivo en PDF y de un tamaño. Sí, ese es el que usé yo, profe. Sí, yo también usé ese y no me dejó subirlo. Así que subí fotos sueltas. Sí, vi tus fotos. Las 14 fotos. Sí, porque la verdad que no sabía cómo entregar. Bien, voy a tratar de estar muy atenta a modificarle el tamaño, porque yo abrí, no me acuerdo ahora qué práctico, donde está, y tenía un tamaño, aceptaba un tamaño mucho mayor que están diciendo ustedes. Así que bueno, de todas maneras, bueno, todavía queda mucha gente por entregar, y bueno, ya veremos, digamos, obviamente que la gente que entregue después de esta fecha va a ser visado y registrado como entregado, pero no corregido. También, bueno, hay un par de situaciones que han entregado en forma individual. No sé, Seba, si vos querés aclarar algo de...
si puede, seguimos o continuamos con la resolución del práctico de aula. Los jueves, si sobra tiempo, vemos dudas de prácticos de aula. Consulta de Mónica a las 8 de la mañana. Los martes está la mía a las 8 de la mañana, entonces tengan a bien, si les surge alguna duda, tratar de resolverlas en esos días. ¿Se entiende? Porque después, con toda sinceridad, olvídense que les vamos a responder. O sea, son prácticamente 5 días que tienen para resolver dudas. Entonces, por ahí traten de adaptarse a los horarios de consulta que tiene el docente. ¿Se entiende esto? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bárbaro. Bueno, vamos con la guía número 2, la que vendría siendo equilibrio químico, actividad, balance de masa y balance de carga. No sé si alguien quiere presentar el práctico. Y vuelvo, les voy a decir, o sea, vamos a ir resolviendo sobre todo lo que es el punto 1 y el punto 2. Bueno, vamos a ir resolviendo un tipo de ítem a la vez y bueno, la idea de esto un poco es que también trabajen ustedes en su casa. ¿Se entiende? De todas maneras, hoy día vamos a trabajar, bueno, hasta donde lleguemos, mañana a la mañana. Al no tener laboratorio, seguiremos un poco más con el práctico y bueno, después lo vamos a ir resolviendo en las consultas, pero yo creo que entre hoy y mañana, en teoría, les tendría que quedar el práctico terminado. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien quiere presentarme. Dame 2 minutitos que quiero compartir 2 minutos para mostrarle. Avísenme cuando lo estén viendo. Ya se está viendo. Bien, este es el lugar para subir el práctico. A ver, tamaño máximo de entrega decía 10 megas. Entonces, por eso entendí que todos deberían haber podido entregarlo. ¿Sí? No sé qué pasó. Profe, a mí en el de laboratorio también me aparece, lo iba a subir ahora hace un ratito y no me deja, me dice máximo 2 y máximo un archivo también. Ajá. Viste que, no sé, por eso digo, a lo mejor es un tema de un error del momento de la plataforma. No, porque, bueno, me parecía que lo había visto, por eso me fui a buscarlo para mostrárselos. A mí, digamos, con ese tamaño entendía que todos deberían haber podido subirlo. Consultaremos con la gente que está a cargo de digamos, sí, de ver los ajustes. Bueno, era eso. Moni, ¿podés compartir el práctico, por favor? Bueno. El 2, Sebastián, ¿verdad? El 2, el de equilibrio, Moni. Bien. Bueno, chicos, en el caso de los preprácticos, están las consultas para, de alguna manera, si no llegan a encontrar en la bibliografía, lo cual lo dudo porque está
Todas las preguntas están de alguna manera diseñadas del prepráctico para que se vean en la obligación de tener que recurrir a los libros y poder responder justamente ese tipo de preprácticos. ¿Se entiende? O sea, recuerden un poco lo que dijo Mónica, que la idea de los preprácticos es que de alguna manera vayan ustedes armándose su carpeta de teoría hacia las preguntas de los preprácticos, porque básicamente los ayuda a encaminar la teoría, básicamente, o por lo menos lo más importante de la materia, para que no pierdan mucho tiempo después a la hora de preparar el examen final. Bueno, en el primer problema nos piden que calculemos la fuerza iónica de una serie de soluciones, ¿sí? No sé cuál les interesa, vamos con la A. En el caso del iodato de lantano, nosotros acá vamos a tener la idea de que vamos a estar trabajando siempre con electrolitos del tipo fuerte. Por lo tanto, para calcular la fuerza iónica, recuerden ustedes que esta fuerza iónica, esta propiedad que tenía una solución, que tenía una cierta cantidad de electrolitos, de alguna manera el cálculo para realizar o para determinar la fuerza iónica estaba de alguna manera modelizado con esta ecuación, donde la fuerza iónica era igual a ¿qué? A un medio de ¿qué? De la sumatoria de los iones en solución, donde de alguna manera la sumatoria era igual a ¿qué? A la concentración de los iones presentes en la solución. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Multiplicado justamente por la carga. ¿Sí? Se ve la mitad de lo que está escribiendo. No sé si puedes subir un poquito la cámara. ¿Ahí? Ahí está. Sí, ahí está. Gracias. Multiplicado por la carga al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si de alguna manera, ¿cuál es el procedimiento de trabajar este tipo de ejercicios? Cuando nos piden averiguar la fuerza iónica de una solución que de alguna manera tiene una concentración 0,004 formal de iodato de lantano, pues bien, lo primero que yo tendría que hacer para de alguna manera poder determinar esta fuerza iónica es presentar la ecuación, la reacción, donde yo lo que voy a tener es el iodato de lantano, que de alguna manera se me va a disociar en ¿qué? Lantano más ¿qué? Iodato. 3 iodatos. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Por lo tanto, si yo sé que tenía una solución 0,04 molar de iodato de lantano, de alguna manera cuando esta especie se me disocia al ser un electrolito fuerte, ¿cuál va a ser la concentración de lantano final que voy a tener en equilibrio? Un mol de iodato de lantano, ¿cuántos moles me va a liberar de lantano? 1, tendríamos 0,04 entonces. 1. ¿Cuántos moles de iodato? 0,04. De iodato 3 veces O más. sea, que de lantano voy a tener entre la solución y en el caso del iodato, la concentración final de 3 por 0,04. Lo que podemos de alguna manera entender que esto va a ser, 0,004 0,012 molar. ¿Se entiende? Ya con estos datos yo de alguna manera puedo calcular la fuerza iónica, donde voy a decir que ¿qué? Que la fuerza iónica va a ser igual a ¿qué? A un medio de la sumatoria de las concentraciones de lantano por la carga de ese lantano al cuadrado, más que la concentración de iodato por la carga
del iodato al cuadrado. ¿Sí? Si hacen un reemplazo, esto finalmente, ¿cuánto les queda? ¿Cuál es el resultado final que les da, chicos? $0,024 me da, profe. ¿Todos de acuerdo? Sí, a mí me dio lo mismo. Sí. Buenísimo. ¿Se animan a hacer el punto B y el punto C ustedes? Sí, profe. Básicamente lo que tenemos que hacer es, teniendo en clara la fórmula, conocer bien el despeje que se va a producir en la reacción, cuántos moles va a generar cada una de esas especies, y finalmente reemplazarlo en fórmula. Si vamos al ejercicio número 2, ahora ya nos piden determinar el coeficiente de actividad de cada ion presentado, para la fuerza iónica indicada entre paréntesis, empleando la ecuación de David Huckel ampliada, que de alguna manera la van a encontrar en el Scott-West-Hurley-Crouch, que es de alguna manera la bibliografía que ustedes de alguna manera tienen como soporte en el campus. ¿Han alcanzado a ver esos libros? ¿O los han descargado ya? Sí, profe. Yo estoy más que nada viendo el Burriel, profe. Esto sale también. Va a salir en el Burriel la ecuación. Puede que cambie un poco el tema de las unidades con las que se trabaja justamente en esta ecuación de David Huckel ampliada. Por ahí, si lo quieren ver, lo van a tener en el práctico, Moni, no está la ecuación. Sí, mandate al final del práctico, Moni, por favor. Bien, de alguna manera no les va a hacer falta ir al Burriel porque en el final del práctico, después de las respuestas, se encuentran las imágenes que están sacadas justamente del SCUT. ¿Sí? Donde de alguna manera indica esta ecuación, es la fórmula ¿para qué? Para poder calcular el coeficiente de actividad de la solución o del analito en cuestión que yo estoy analizando. Pero bueno. La ecuación, para el que no lo anotó, básicamente nos dice que qué es lo que nos está indicando esta ecuación de David Huckel. Que esto es el menos logaritmo del coeficiente de actividad. En Burriel lo van a encontrar como F, van a encontrar como gamma. ¿Es igual a qué? 0,51 ¿me siguen hasta ahí? Sí, pero... Por la carga del analito al cuadrado en cuestión que estoy analizando. ¿Por quién? Por la fuerza iónica dividido todo este término por quién? Por la fuerza iónica multiplicado por quién? Alfa, que es lo que habíamos dicho que era el valor alfa en la teoría. El radio de ese ion hidratado, este término es el que lo van a poder determinar por tabla en esa ecuación donde al final del práctico se la encuentran. Bueno, aguantémosla. Por 3,3, que este es un valor constante, más el valor de ¿qué? De 1. Recuerden que esta ecuación, de alguna manera, fue el modelo matemático que David Huckel desarrolló ¿para qué? Para trabajar
y poder encontrar una solución con una cierta cantidad de electrolitos, poder determinar cómo respondería o cuál sería el coeficiente de actividad para un ion determinado. ¿Se entiende esto? Fíjense que ahí el práctico les está dando como datos que yo necesito calcular el coeficiente de actividad para el sulfato cuando la fuerza iónica en la que se encuentra ese sulfato en solución tiene un valor de 0,01 molar. Y ahí deja de generar los datos. Ahora sí, Moni, bájame, así podemos ver cómo van a hacer el reemplazo. ¿51, profe? Porque puso 0,051 en el de abajo. 0,51 es. Ah, acá me he equivocado. Bien. Chicos, ¿se le cortó al profe? Sí. Sí, profe. Ah, yo me quedé callada porque no sabía si era a mí o era el profe. Ahora está. ¿Volviste? Y se te ve con un poquito de delay, así un poco lento. Bueno. Se ve muy borroso, si soy la única. Moni, fíjate si podés llegar al final para poder determinarlos en la tabla después de la ecuación de David-Hooke ampliada. Antonio, ¿me vas a tener así de arriba abajo toda la clase? La tabla donde ¿Para esa o la esta, la tabla? Exactamente. Bueno, fíjense que en esa tabla, a partir de esa tabla, yo de alguna manera puedo determinar justamente el qué. El valor alfa para el analito que yo estoy buscando. En el caso de mi ejercicio, lo que me estaba pidiendo averiguar era que yo pudiese calcular el coeficiente de actividad cuando de alguna manera se encontraba en una solución electrolítica que tenía una fuerza iónica 1 molar. Como es el sulfato, el analito en cuestión, si se fijan en la tabla, a mano izquierda, van a encontrar como primer catión al hidronio. En la fila siguiente van a encontrar al litio y así sucesivamente hasta que logren encontrar al sulfato, que se encuentra 1, 2, 3. Profe, es de 0,661 el del sulfato para la fuerza iónica que nos da. Ahí lo encontré. En realidad, vos lo que estás buscando justamente es el valor alfa, que es lo que no te da el problema. ¿Se entiende? Sí, profe. O sea que de alguna manera, si bien están los coeficientes de alguna manera redondeados en la tabla, por ahí es pertinente hacer que ustedes realicen el ejercicio, porque en definitiva van a ser los datos que de alguna manera se van a encontrar en los problemas, ya sea en el parcial o en el final. Entonces, si nosotros fijamos, con los datos que obtenemos, tenemos el valor de la fuerza iónica, que nos indica que es 0,01,
La carga del anión sulfato es menos 2 al cuadrado, y de alguna manera lo que vamos a sacar en esta tabla, ¿qué es lo que es? Ese valor alfa, que en definitiva lo que me está indicando ese valor alfa, ¿qué es lo que es? El diámetro de ese ion hidratado, que es lo que yo de alguna manera estoy investigando para poder calcular cómo se va a ver afectada esa fuerza, ese coeficiente de actividad para ese determinado compuesto. Entonces, cuando nosotros buscamos en la tabla, nos encontramos que el sulfato tiene un valor alfa de 0,4. Si ustedes hacen ese reemplazo y calculan, les va a dar un valor de ¿cuánto? Ese menos logaritmo de ese coeficiente de actividad. $0,018 me dio. ¿0,018? Sí. Por lo tanto, yo voy a decir que ese coeficiente de actividad va a ser igual a ¿qué? A menos 0,018, lo cual me estaría dando un valor de ¿cuánto? 0,74 puede ser. No sé, díganme ustedes, no tengo calculadora. ¿A alguien le dio lo mismo? A mí me dio 0,959. 10 a la menos 0,018. Me dio 0,95, 0,96 más o menos. Ah, entonces saca más la cuenta. No, parece que yo lo tenga mal también. No, es 0,95. Bueno, entonces 0,95. ¿Cuánto habíamos dicho? ¿0,18? ¿O 0,018? 0,18 me da a mí el logaritmo, no sé si está. Hola. Sí. Chicos, en esto, por favor, traten de poner bien el dedo. ¿Quieren que lo resolvamos todo completo? ¿Cuánto les dio? A mí me da 0,18. A mí también, profe. A mí también, profe. Sí, profe, a mí también. Lo saqué 3 veces. Yo puse 0,051, perdón. Me quedé con el error que había copiado arriba. Ahí está, 0,18. 0,18. ¿Sí? Cuando hago el despeje para obtener justamente la fuerza iónica, esto me va a quedar 10 a la menos 0,18. Y eso a mí me estaría dando un valor de ¿cuánto? De 0,66. ¿Les da lo mismo? Sí, profe, ahora sí. Sí, profe. Buenísimo. Moni, te vuelvo a joder. Vamos de nuevo. Fíjense que el resto de los ejercicios de ese ítem O2 son exactamente iguales, donde de alguna manera la ejercitación, lo más complejo que van a tener para realizar es buscar en la tabla el catión que están analizando y de alguna manera hacer el reemplazo, dependiendo, tengan en cuenta la carga y el radio de ese ion hidratado, porque en definitiva las fuerzas iónicas se las está dando el ejercicio para realizar el reemplazo en fórmula y de alguna manera obtener justamente el coeficiente de actividad, que es lo que les pide el ejercicio. ¿Se entiende? Profe. Sí. Te hago una consulta. No es por Sí, pesarear con el número, pero a mí me da 0,74, al menos logaritmo de eso. Capaz que estoy tocando mal el logaritmo. No sé si es el logaritmo natural o el... A mí también me da 0,64. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Lucho, tenés que usar el logaritmo con base 10. Claro, o 10 elevado a menos 0,18.
Si yo quiero hacer esta representación, 10 elevado a la menos 0,18, ¿saben cómo se coloca ese número en la calculadora? Depende de la calculadora, profe, pero hay uno que trae directamente apretando Shift, te sale la opción de ponerlo y en el exponente pones lo que vayas a calcular. Perfecto. Sí, profe, ahí me dio. ¿Les dio? Sí. Claro, es que yo lo que ponía era menos logaritmo de 0,18 y por eso me da 0,74. Bien. Ahí lo calculé medio bien. Claro. Perfecto. ¿Resuelta la duda? Borramos. Sí, profe. ¿Alguien tiene problemas con el tema de la notación cuando el exponente tiene decimales? Creería que no. Bien. Vamos al ejercicio número 3. Cuando vamos al ejercicio número 3, nos pide la ejercitación que expresemos el balance de carga eléctrica de una solución que contiene, de alguna manera, cationes hidronio, aniones oxidrilos, cationes calcios, aniones bicarbonatos, aniones carbonatos, y después tenemos una serie de complejos que de alguna manera cada uno de estos iones tiene asociada una carga. ¿Sí? Para realizar el balance de carga, recuerden que tienen que aplicar justamente la definición de lo que era el balance de carga, que de alguna manera este balance de carga se basaba en ¿qué? En el principio de electroneutralidad, donde nos decía que toda solución que tuviese electrolitos disueltos, de alguna manera era eléctricamente neutra. ¿Por qué? Porque la sumatoria de los cationes o de las cargas positivas iba a ser igual a la sumatoria de las cargas negativas. O sea que básicamente lo que tenemos que plantear acá, ¿qué es lo que es? En cuanto a lo que se denomina balance de carga. A juntar los cationes, de alguna manera, de un lado de la ecuación y después igualarla justamente por la concentración de los aniones, que sería la forma de representación matemática de este principio de electroneutralidad. Entonces, basándonos en esto, ¿yo con qué me encuentro? Que la concentración de protones más la concentración de calcio más es igual ¿a qué? A la concentración de oxidrilos más la concentración de bicarbonatos más que concentración. Profe, arriba le falta el potasio. ¿Está bien expresada este balance de carga? ¿Qué habíamos dicho? Que de alguna manera mucho más sencilla, cuando yo me encontraba una especie, un electrolito, que tuviera un estado de oxidación diferente de 1, básicamente yo esta concentración la tenía que multiplicar por el valor de ese estado de oxidación. Por lo tanto, en el caso del potasio se multiplica por 1, en el caso de los protones se multiplica por 1, en el caso del calcio se va a multiplicar esta concentración o la forma de expresar esta concentración de carga va a estar multiplicada por 2 y en este caso nos quedaría multiplicar el anión carbonato por 2. ¿Se entiende? Por una cuestión de espacio y de tamaño del pizarrón, no lo he podido escribir toda la ecuación en forma lineal, pero entiendan de que la forma de expresión, bueno, es de manera lineal. Acá, por una cuestión de espacio, tuve que bajar todo lo que es la parte de los aniones
en el renglón de abajo, pero básicamente la expresión tendría que quedar lineal para que de alguna manera pudiésemos entender este principio de electroneutralidad. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Buenísimo. Vamos a lo que vendría siendo el ejercicio número 4. Cuando estamos hablando de lo que es el balance de masa y de carga para dos casos en particulares que vamos a analizar ahora. ¿Puedo borrar? Sí, profe. En el caso del ejercicio número 4, fíjense que nos plantean dos casos. Vamos a analizar primero el caso 1. El caso 1 nos dice que tenemos bromuro de magnesio con una concentración inicial de 0,2 molar, que de alguna manera va a tender a disociarse en forma parcial ¿en qué? En catión magnesio más anión bromuro. ¿Se entiende esto? Sí. Inicialmente yo entiendo que toda la concentración de ese bromuro de magnesio se encuentra como ¿qué? Como bromuro de magnesio. Ahora, cuando se llega al equilibrio, yo voy a entender de que si está parcialmente disociado, yo voy a haber generado una cierta cantidad de magnesio en solución, al cual de alguna manera podemos determinar con el valor de X. Lógicamente, si sigo la relación estequiométrica, yo voy a entender de que si le adjudico a la concentración o a la fracción disociada de ese magnesio, pues bien, ¿cuánto va a ser la forma de expresar la concentración de bromuro libre en esa solución? 2X. A ver, chicos, si fuese un electrolito fuerte y nos dijese que se está disociando en forma completa, si yo inicialmente tenía 0,2 molar de bromuro de magnesio, ¿cuánto es lo que voy a haber generado de magnesio y de bromuro en el sistema cuando se alcanza el equilibrio? Haciendo la suposición de que estamos trabajando con un electrolito del tipo fuerte, que no es nuestro caso, pero imaginémoslo. ¿Cómo, Luciano? 0,2 y 0,4 de cada uno. ¿Por qué, Luciano? Porque es fuerte. Sí. Pero ¿por qué 0,2 y 0,4? Porque el bromuro está multiplicado por 2. Porque yo lo que entiendo es que por cada mol disociado de bromuro de magnesio voy a haber generado ¿qué? 1 mol de magnesio y 2 moles de bromuro. ¿Se entiende esto? Sí. Esa es la relación estequiométrica. Ahora, si yo les digo que esto está parcialmente disociado, si yo generé una X cantidad de magnesio libre, ¿cuál va a ser la relación que voy a tener con respecto al bromuro? 2X. Perfecto, 2X. ¿Entendió? Sí. Y de alguna manera voy a entender de que qué concentración me quedó de bromuro de magnesio sin reaccionar. Estos, 0,2 menos el valor de X. ¿Se entiende? Sí, sí. Buenísimo. ¿Qué es lo que primero nos pide el ítem A? Que hagamos el cálculo para el balance de masa para el catión magnesio libre. ¿Se entiende esto? La forma de representar esto creo que es balance de masa del magnesio libre, que en definitiva va a ser igual o cómo lo voy a poder calcular yo a esto. Balance de masa de ese bromuro de magnesio, de alguna manera cómo estaba dado. O cómo la podría explicar. Yo la forma de representar, acuérdense que si hablamos de una ecuación de balance de masa, yo básicamente estoy hablando de ¿qué? De este principio de ¿qué? De conservación de la materia.
Por lo tanto, yo voy a decir que toda la concentración de magnesio que había inicialmente, antes de que se disociara, va a ser igual a ¿qué? A la concentración de magnesio libre más ¿quién? La concentración de bromuro de magnesio, que de alguna manera la sumatoria de estas concentraciones, de alguna manera, me va a producir justamente la concentración de magnesio que yo tenía inicialmente en la solución. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Por lo tanto, si a mí me piden averiguar esta concentración, ¿yo qué es lo que voy a poder decir? Que la concentración de magnesio va a ser igual a ¿qué? A 0,2 menos, de alguna manera, ¿qué? La fracción no disociada de ese bromuro de magnesio. ¿Se entiende esto? El despeje de esta reacción. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bien. En el punto B, ¿qué es lo que me indica? Si calculemos ahora el balance de masa para el anión bromuro libre. Por lo tanto, el balance de masa para el anión bromuro libre, siguiendo esta misma relación, ¿yo qué voy a poder decir? ¿Cómo va a estar afectado ese valor? O de alguna manera, ¿cuál es el valor? Sería 0,2 menos 2 por la concentración. 0,4. ¿Por qué 0,4? Porque si tenía una concentración de bromuro de magnesio de 0,2, yo por cada mol de bromuro de magnesio yo tengo 2 moles de bromuro, ¿se entiende? O sea que la concentración, haciendo referencia al bromuro, va a ser de 0,4 molar menos la concentración de ese bromuro de magnesio multiplicado por 2. Justamente, ¿por qué? Por lo que decíamos recién. Por cada mol de bromuro de magnesio yo sé que cuento con ¿qué? Con 2 moles de bromuro. ¿Se entiende? Profe, esa concentración del bromuro del magnesio, esa concentración del bromuro del magnesio era la que no se disoció, ¿no? Justamente, es la parte no disociada. Claro, pero haciendo 0,2. referencia justamente al cálculo de la concentración de bromuros. Exactamente. Claro, Esta es la fracción no disociada. Claro, es los 0,2 menos el X. Exactamente, pero como lo estás referenciando al anión bromuro, vos entendés que por cada mol de bromuro de magnesio vos tenés 2 moles de bromuro. ¿Se entiende? Claro, sí. Por eso es que de alguna manera necesitas multiplicarlo, porque de alguna manera la concentración referida al bromuro de magnesio es el doble que la concentración de mi especie desde el punto de vista de estructura molecular. ¿Se entiende? Por esto que les estoy diciendo que por cada mol de bromuro de magnesio yo tengo 2 moles de bromuro. ¿Quedó esto? Profe, disculpe. Ahí el bromuro de magnesio lo reemplazaría por el 0,2 molar menos X. Y saco la X para sacar lo que no se disoció. No entendí bien. Nah. A ver, chicos. En este caso, como no sabemos, no hemos calculado la fracción disociada, estamos planteando, es una ecuación que de alguna manera, si yo desconozco cuánto es lo que se me ha disociado, estaría volviéndome loco. Por lo tanto, de alguna forma genérica, yo digo que para calcular el balance de masa del anión bromuro libre, justamente a la concentración de bromuro
que había inicialmente menos esta estructura que me quedó sin disociar. ¿Cuál es el tema? Esta estructura, esta molécula no disociada, contiene ¿cuántos átomos de bromuro al magnesio? 2 más. Justamente, ese 2 es lo que vos te necesitas para entender que esta concentración de bromuro de magnesio necesitas sí o sí multiplicarla por 2 por el hecho de que acá también de alguna manera has hecho lo mismo. Vos la concentración de esta especie, de alguna manera, ¿por qué la multiplicaste por 2? Porque de alguna manera entendés que por cada mol de este bromuro de magnesio vos tenés 2 moles de bromuro. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Si acá hubiese oído un componente, o un átomo, un anión, donde la relación con respecto al catión fuera 3:1, pues bien, ¿qué hubiera dicho yo? La concentración inicial de esa especie, de ese anión, hubiera sido ¿cuánto? 0,2 por 3, que les hubiera dado 0,6, menos 3 por la concentración de la parte no disociada de esa estructura. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien. En cuanto al punto C, Moni, tendrías que bajar un poquito. ¿Me escuchan bien ahí, chicos? Sí, profe. Sí. Bueno, el punto C, si yo mal no recuerdo, lo que planteaba era el balance de carga de la solución. Ahí está, gracias, Moni. Para plantear el balance de carga de la solución, ¿yo qué es lo que voy a hacer? ¿O de qué forma la voy a expresar? Concentración de protones más qué? 2 por la concentración de magnesio igual a qué? A la concentración de oxidrilos más la concentración de bromuros en la solución. ¿Se entendió? Sí, profe, por mi parte sí. ¿Podemos borrar? Sí, por mí sí. Bien. En el caso 2, ¿con qué nos encontramos? Con que nos dicen que ahora tenemos que suponer que además de magnesio y bromuro libre, también vamos a encontrar disociado una parte de qué? Del siguiente complejo. ¿Sí? ¿Qué nos piden? Que recalculemos de nuevo ahora lo que es el balance de masa para el catión magnesio libre y el balance de masa para el anión bromuro libre. Bueno, en estos casos, lo único que vamos a tener que complementar a lo que teníamos recién escrito, que para el caso del balance de masa del magnesio, pues bien, vamos a definir que esa concentración de magnesio libre va a ser igual a ¿qué? A 0,2 molar menos ¿qué? Todas las especies que de alguna manera se encuentra el magnesio en solución. ¿Se entiende esto? Sí, profe, se entiende.
Lo mismo con el balance de masa del anión bromuro. En este caso, ¿qué es lo que vamos a decir? La concentración de bromuro libre va a ser igual a ¿qué? A 0,4 menos ¿qué? 2 por la concentración de magnesio bromuro menos la concentración de magnesio bromuro. ¿Se entiende? Sí. Y para lo que vendría siendo el balance de carga, ahora de la solución me va a quedar concentración de protones más ¿qué? 2 por la concentración de magnesio más la concentración de oximilos menos, más la concentración de bromuro. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Vamos al ejercicio número 5. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio número 5? Que tenemos una solución de qué componentes. Sulfato de aluminio y sulfato de níquel. Tenemos una solución que de alguna manera está compuesta ¿por qué? Por sulfato de aluminio ¿con qué concentración molar? 4 por 10 a la menos 3 molar. ¿Qué más tiene esa solución? Sulfato de níquel. ¿Con qué concentración? 3 por 10 a la menos 3 molar. Y a su vez, tiene nitrato de potasio, donde de alguna manera me está indicando que la concentración en la que está expresado el nitrato de potasio es en 300 ppm. Para yo llevar esta expresión a molaridad y poder hacer el cálculo de los balances de masa, los balances de carga y todo lo que me está pidiendo, yo de alguna manera voy a tener que transformar esa expresión de concentración de 300 ppm y llevarla a qué valor? Al de molaridad. ¿Se entiende? Sí. Para eso creo que decíamos, bueno, si esta solución que tenía 300 ppm de nitrato de potasio, yo esta expresión de alguna manera la voy a tener que llevar a molaridad. ¿Cómo hacíamos eso? Si yo tengo 300 ppm, entiendo que tengo de nitrato de potasio ¿en qué? En 1 por 10 a la 6 gramos ¿de qué? De solución. Si tengo el valor de la densidad, que me lo arroja el problema, que me dice que es de 1,009, yo voy a poder determinar cuántos gramos de ese nitrato de potasio tengo en qué? En 1 mililitro. ¿Qué valor les da este? Puede ser 3,027 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto? Perdón. 3,027 por 10 a la menos 4 me dio a mí. 3,027 por 10 a la menos 4 gramos de nitrato de potasio. ¿Por qué? Por mililitro de solución. Para 1000 mililitros, ¿qué valor obtendría? A mí me da 0,3027. Le podríamos poner 0,3 molar ahí.
0,3 molar. ¿Sí? O si quisiéramos trabajarlo, 0,303, qué sé yo, da lo mismo. ¿Esto es molaridad? ¿No habría que pasarlo a moles, profe? Justamente, lo que yo estoy calculando acá, que lo que son los gramos que tengo por litro de ¿qué? De nitrato de potasio. Por lo tanto, para yo terminar de llevar esta expresión a molaridad, si ya tengo referenciado cuántos gramos de nitrato de potasio puro tengo en 1000 mililitros, lo que tendré que hacer es convertir estos gramos de nitrato de potasio ¿en qué? En una cierta cantidad de moles. Para eso, ¿qué voy a decir? ¿Cuál es la masa molar del nitrato de potasio? ¿101, profe? 101. 101 gramos por potasio me daría una solución ¿de qué tipo? Una solución 1 molar. Si yo tengo 0,3 gramos por litro, me va a dar un valor ¿de cuánto? 2,97 por I a la menos 3. O sea que podría decir que tengo ¿qué concentración? 3 por 10 a la menos 3 molar. ¿Se entiende? Sí. Bien. O sea que ya puedo transformar estos 300 ppm ¿en qué? En una expresión de concentración de molaridad, que es la forma de concentración, o sea, que es la expresión de concentración que voy a necesitar para poder desarrollar el resto de los cálculos. 3 por 10 a la menos 3 molar de nitrato de potasio. ¿Puedo borrar? Sí, sí. Punto A, que es lo que me pide analizar a mí. El balance de carga de la solución. En este caso, ¿yo qué voy a plantear? Siguiente. El sulfato. ¿A mí me va a generar qué? Entendiendo que son todos electrolitos fuertes. Cuando esto se disuelve y se disocie, ¿qué me va a generar? Por cada mol de sulfato de aluminio, ¿cuánto me va a dar de aluminio? 2 moles. 2 moles de cationes. 2 de aluminio. ¿Y 3 ¿Más de qué? sulfato? Más 3 de sulfato. Siguiendo esta correlación, cuando yo trabaje con el sulfato de níquel, me voy a encontrar que esto me va a generar. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Para realizar el balance de carga, ¿yo qué voy a decir? Que el balance de carga va a estar dado por ¿quién? Concentración de protones. Recuerden que esa concentración de protones nosotros siempre la colocamos, ¿por qué? Porque estamos entendiendo de que, o estamos teniendo en cuenta, la autoprotólisis del agua. Puede que en algunos libros la encuentren y otros no. Nosotros, por regla general, siempre ponemos protones porque entendemos de que hay algo de autoprotólisis y de alguna manera correspondería colocar justamente esa concentración de iones hidrógenos en el sistema. ¿Qué es lo que sigue? Concentración de potasio más
¿Se entiende? Sí. ¿Dudas con respecto a esto? De mi parte no. Buenísimo. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Ahora, en el punto B, nos están pidiendo que de alguna manera trabajemos y que calculemos de masa para el anión sulfato y para el catión aluminio. Balance de masa. Balance de masa ¿para quién? Para el anión sulfato. De alguna manera, al tener las concentraciones y entendiendo que es un electrolito fuerte, ¿cuál va a ser la concentración de sulfato final que va a tener esa solución? Si entendía que los generadores de ese sulfato en solución son el sulfato de aluminio y el sulfato de níquel, y conozco las concentraciones que yo tengo, iniciales, ¿qué voy a poder decir? El sulfato de aluminio, ¿cuánto me aportaría de anión sulfato al sistema? ¿3 por 4 por 10 a la menos 3? Justamente eso me da un valor de ¿cuánto? 0,012 molar. ¿El níquel? 3 por 10 a la menos 3 molar. Ah, sí, ajá. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el balance de masa final de ese sulfato? ¿Cuánto sulfato voy a tener yo en solución? Básicamente, la sumatoria ¿de quién? Del sulfato aportado por el sulfato de aluminio y el sulfato aportado por el sulfato de níquel. En este caso, yo voy a entender que esto va a ser ¿qué? 0,012 molar más ¿qué? 0,003 molar, lo que me va a estar dando finalmente una concentración de sulfato libre ¿de cuánto? De 0,015 molar. ¿Se entendió? Sí, profe. Y cuando me piden averiguar el balance de masa para el catión aluminio, pues bien, ¿cuál va a ser el valor que me va a dar? ¿Cuánto aluminio libre voy a tener en ese sistema? 0,008 molar. Justamente, ¿sí? U8 por 10 a la menos 3 molar. Da exactamente lo mismo en la expresión. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. El siguiente punto, ¿qué es lo que se me estaría produciendo? ¿O qué es lo que me estaría indicando el punto C? Que calculemos la fuerza iónica. Para hacer el cálculo de la fuerza iónica, que habíamos dicho? ¿Qué necesitábamos conocer nosotros? Todas las concentraciones, de alguna manera, de los iones disueltas en solución, que de alguna manera esa concentración de iones, la sumatoria de esa concentración de iones multiplicadas por su carga, nos iban a definir justamente el valor de esa fuerza iónica de ese sistema. Entonces, en este caso, habíamos dicho que en concentración de aluminio, ¿cuánto era lo que teníamos? 0,008. En este caso, ¿cuánto teníamos de níquel? 3 por 10 a la menos 3. En el caso del nitrato de potasio, ¿cuánto iba a generar de potasio yo? 3 por 10 a la menos 3 molar, y acá vamos a tener 3 por 10 a la menos 3 molar de nitrato. ¿Sí? Ya teniendo estos valores, yo de alguna manera voy a poder calcular la fuerza iónica, teniendo en cuenta justamente toda esta concentración
de iones en solución. Si vamos por los cationes, esto lo pueden resolver primero los aniones, después los cationes, esto de alguna manera, como les sea más sencillo a ustedes trabajarlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pondríamos en este caso? Si estamos analizando lo del aluminio, yo podría decir que la concentración de aluminio va a ser ¿de cuánto? De 0,008 molar, multiplicado por ¿quién? La carga del aluminio, ¿cuánto es? 3. 3 al cuadrado, más, si analizo el níquel, voy a encontrar que tengo una concentración de ¿cuánto? 3 por 10 a la menos 3 molar por 2 elevado al cuadrado. Correcto. Más la del potasio. 3 por 10 a la menos 0,003 por 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Más qué? Lo voy a hacer más chiquito. A ver si queda. Y en estos casos, ¿qué es lo que vamos a colocar acá? La concentración. Habíamos dicho, concentración de aluminio por la carga al cuadrado más la concentración del níquel por la carga al cuadrado más la concentración del potasio por la carga al cuadrado más la concentración del nitrato, por la carga al cuadrado más la concentración de sulfatos, que en estos casos no se subdivide, sino que de alguna manera siempre se trabaja con la concentración total o con el balance de masa que se pudo sacar de ese sulfato. En este caso habíamos dicho de cuánto era. 0,015 molar. ¿Por qué? Por la carga del sulfato al cuadrado. ¿Cuánto les da ese valor? 0,075 molar. O sea que la fuerza iónica es igual a 0,075. ¿A todos les dio lo mismo? Profe, le hago una consulta. Sí, a mí también me dio lo mismo. Sí, a mí también. No sé quién iba a hacer una consulta. Yo le quería preguntar, ¿eso lleva unidades? Porque creo que era dimensional, había escuchado, o capaz que otro de los términos en la fórmula era dimensional. La fuerza iónica. Perdón, el coeficiente de actividad es adimensional. Ese. ¿Quedó claro esto? ¿Se animan a calcular el coeficiente de actividad para esa solución? Donde de alguna manera lo que nos piden es calcular el coeficiente de actividad para el catión níquel. Intenten hacerlo. Guiándonos lógicamente por la ecuación de David Huckel ampliada. Profe, es para el níquel, pero la fuerza se tomaría de la solución en la que se encuentra, ¿sería o no? Justamente, cuando yo calculo, volvemos a lo mismo. Si yo quiero determinar qué les está pidiendo el ejercicio,
que calculen el coeficiente de actividad para, en este caso, un catión determinado, que es el níquel, que básicamente ese coeficiente de actividad me va a indicar cómo va a responder ese níquel o cuál va a ser la actividad o esa concentración efectiva real que voy a poder tener del níquel cuando se encuentra bajo un sistema no ideal, como es el caso de esto, que tenemos una solución donde hay un montón de electrolitos disueltos acompañando justamente a ese níquel. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Por ende, es que el coeficiente de actividad está íntimamente ligado ¿con quién? Con la fuerza iónica. ¿Y por qué con la fuerza iónica? Porque de alguna manera la fuerza iónica lo que me está indicando es justamente esa propiedad de la solución cuando de alguna manera tiene tantos o una cierta cantidad de electrolitos disueltos. ¿Se entiende esto? Sí, pero... Hagan el cálculo. Da Me dio 0,43. ¿Cuánto? 0,43. Bien. ¿A todos les dio lo mismo? Profe. Perfecto. ¿Saben para qué están haciendo esto? ¿Por qué están usando estas fórmulas? ¿Qué es lo que están determinando con esto? Metiendo números y todavía no les cae la ficha de para qué se hace este tipo de ejercitación. Si yo los apurase a ustedes y les dijeran, bueno, en esta solución, ¿cuánto teóricamente de níquel tengo en la solución? De níquel libre. Y diríamos 3 por 10 a la menos 3 molar. ¿Todos de acuerdo? Sí. Y si yo de alguna manera generara alguna reacción donde estoy de alguna manera calculando que yo en solución tengo esa concentración de níquel, porque es lo que me dice su disociación, cuando yo lo llevo a la práctica, me encuentro con que el resultado, el producto que me generaría esa reacción con el níquel, está justamente a la esperada. ¿Sí? La parte práctica yo me querría volar la tapa del los sesos. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo de que si el níquel que había era justamente este sulfato de níquel, era el que teóricamente me iba a aportar esa concentración de níquel libre. Si yo les pido ahora que no está en el práctico, pero que calculen la actividad, o sea, esta concentración efectiva real que tendrían de níquel, ¿sería igual a 0,003 molar? ¿Sería mayor o sería menor? ¿Sería menor? ¿Por qué? ¿Cómo calculaban la actividad de ustedes? El coeficiente por la Me decían que la actividad de alguna manera se relacionaba con la concentración teórica a partir de quién? De este factor de actividad. Ustedes lo que han hecho en este caso es calcular el coeficiente de actividad. Ese coeficiente de actividad les da un valor menor a 1. ¿Se entiende? Por lo tanto, cuando este valor, este coeficiente de actividad les da un valor menor a 1, cuando multipliquen este coeficiente de actividad por la concentración teórica, entender cómo va a corresponder o cómo de alguna manera cuál va a ser la concentración efectiva que va a haber de níquel en ese sistema. ¿Se entiende esto?
Sí, profe. Buenísimo. En el ejercicio 6, básicamente, este es un ejercicio que de alguna manera nos permite trabajar con el tema de las constantes. ¿Se acuerdan cuando explicamos de cómo íbamos a trabajar las constantes y de alguna manera cuáles eran las formas que se tenían para trabajar justamente con reacciones para obtener de alguna manera un valor de constante resultante que de alguna manera me permitía evidenciar si era posible o no que se produjese una reacción determinada? En este caso, fíjense que lo que nos plantea el ejercicio es que a partir de dos ecuaciones determinemos el valor de constante para la reacción final de la disociación de ese ácido. ¿Puedo borrar? Sí, profe. ¿Cómo resolverían ese ejercicio? No lo bajes tanto, bueno. ¿El 6 vas a ver? Sí. Pensé que habías pasado. Ahí está. ¿Cómo resolverían ese sistema de reacción? Fíjense que me están arrojando los valores de constante para las reacciones planteadas. O sea, que yo lo que estoy teniendo acá, ¿qué es lo que es? El hipocloroso, que de alguna manera se disocia en protones. Puede ser que dé vuelta la segunda reacción y le ponga 1/15. Y ahí sumo la... Esa es la forma. Perfecto. Esa es la forma. Finalmente, ¿yo qué es lo que voy a tener en la reacción? Hipobromito. Bromito. Para que a mí me dé esta resultante, este valor de constante resultante, yo voy a tener que invertir la segunda ecuación y el costo que va a tener de alguna manera invertir esa reacción, yo lo voy a ver planteado en qué, o lo voy a ver representado en qué. En la constante. En la constante. Por lo tanto, esta constante resultante yo entiendo que es el producto de quién. Que hace referencia a esta constante y de K2. El tema es que K2, en este caso, el dato que yo tengo de ese valor de constante es el de la reacción invertida. Por lo tanto, K1 yo entiendo que va a ser igual a ¿qué? A 3 por 10 a la menos 8. Mientras que K2 va a ser igual a ¿qué? Como está planteada la reacción, a 1 sobre, en este caso, 15, que es el valor de la constante. Finalmente, el producto de estas dos reacciones me va a dar la constante o el valor de constante final o resultante de haberse producido esas reacciones. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Buenísimo. Preguntas. ¿Les ha quedado claro hasta acá? A mí sí, profe, no sé. Sí, por mi parte también. Bien. Propuesta. ¿Se animan a hacer el ejercicio 7 ustedes? Sí, intentamos. Yo creo.
porque si lo resolvemos me parece que perdería de alguna manera. Ya hemos visto los modelos de ejercicio, entonces de alguna manera sería conveniente que de alguna manera nos tomemos un rato y de alguna manera traten de resolver ustedes el ejercicio 7. Bueno. Tal vez ese ejercicio 7 es el que de alguna manera termina definiendo todo lo que hemos estado trabajando hasta el momento de este práctico de equilibrio. Bueno, chicos, por decisión de la profe, Mónica, ¿quieren resolverlos tranquilos sin estar en la reunión y los vemos mañana? ¿O prefieren hacerlo y resolverlo acá con nosotros? De alguna manera, los ejercicios 8, 9 y 10 son bastante sencillos. ¿Por qué? Porque básicamente ya saltamos a lo que es la parte de equilibrio, donde de alguna manera tienen que plantear las disociaciones de las especies que de alguna manera les piden que trabajen y que de alguna manera generen la representación de esa constante de equilibrio en particular. Son constantes de disociación del tipo ácido-base, entonces las hemos estado viendo el día lunes, o sea, no tendrían que tener inconvenientes para la resolución del ejercicio 8, 9, 10 y 11, que básicamente son presentar justamente cómo quedarían expresadas esas constantes de equilibrio dependiendo de la reacción que han generado. Repito, si quieren hacerlo acá y lo vemos, no hay ningún problema. Si prefieren estar ya solos, tranquilos en su casa, resolviéndolo, tampoco hay ningún problema. Por mí sí, profe. Lo hacemos ahora tranquilo y lo podríamos ver mañana de último. Bueno, listo. Total, si mañana vamos a tener tiempo, ¿no? Sí, mañana hacemos un repasito rápido y seguimos con un poco de teoría. Ah, buenísimo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Perdón, Abu? Que estoy de acuerdo con el Lucas. Perfecto, listo. Entonces están liberados.
Bueno, profe, nos estamos viendo. Bueno, profe. Nos vemos mañana a las 10. Profe. Chao, profe. Chao, profe. Adiós. Chao, profe.